Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión número 6 del módulo de finanzas de la maestría en estrategia empresarial. Antes de dar inicio a nuestra sesión, les quiero hacer mención y recordarles de no olvidar hacer sus notas respectivas de cada una de las sesiones y también no se les olvide consultar a su tutor para efectos de apoyo en cada una de sus dudas que vayan surgiendo y que él de una manera correcta les estará clarificando paulatinamente. Ahora bien, antes de ingresar a la sesión, vamos a hacer un poquito de remembranza qué es lo que vimos la sesión anterior, la sesión 5. Ustedes recordarán, terminamos de ver nuestros dos últimos bloques de razones financieras, que es un método que comentábamos que nos va a permitir medir y evaluar y analizar a la empresa de una manera muy práctica y fácil de identificar sus virtudes y defectos que tenga a sí misma. Vimos lo que fueron los últimos dos bloques, como comentaba hace un momento, lo que correspondía al tema de la productividad y al ciclo financiero económico. Y asimismo dimos pauta a nuestro primer caso práctico, en donde por medio de nuestros estados financieros, principalmente el balance general y el estado de resultados, pudimos dar inicio a nuestro respectivo análisis. En ese análisis, ¿qué fue lo que realizamos? En primera instancia, el primer bloque, que es la solvencia, ¿sí? Lo que he comentado, si la empresa muestra solvencia en cierta forma, en el aspecto de dinero, liquidez. Y en segunda instancia vimos nuestro segundo bloque, como fue la estabilidad. ¿Qué tan estable está nuestra empresa, tomando en cuenta la parte importante o la participación que tienen los accionistas dentro de la misma? En ese sentido también pudimos ir sustituyendo de nuestras divisiones o de nuestras operaciones, fuimos sustituyendo con los valores que nos mostraban en los estados financieros. Como ustedes recordarán, en primera instancia estuvimos tomando mucho lo que fueron cuentas de balance, es decir, del balance general, como fue la participación del activo circulante, el activo total, del activo fijo, y por el otro lado pudimos observar la gran participación que tuvo el pasivo a corto plazo, así como el pasivo a largo plazo, y por último el capital contable de la empresa. Entonces, de cierta forma, estuvimos dándole un protagonismo a nuestro análisis con cada uno de estos bloques de nuestro balance general. Y así como lo estuvimos viendo la clase anterior, vamos a dar inicio a esta sesión, en donde en primera instancia veremos los objetivos que tiene esta sesión. En primera instancia, seguir en la realización del análisis financiero del caso práctico, evaluando las etapas de productividad y ciclo financiero de la empresa, así como su interpretación de los indicadores determinados. Es decir, esta parte, este objetivo, para que en un momento dado no nos pierdamos dentro de nuestro proceso de análisis, son las últimas dos etapas que nos hace falta para poder analizar esa empresa que nos acaba de brindar sus estados financieros. La parte de productividad y el último bloque, que es el ciclo financiero económico de la misma, con el objetivo de poder seguir determinando estos índices y asimismo la interpretación respectivamente en cada uno de estos bloques. Y como siguiente objetivo es aprender a realizar la conclusión completa de dicho análisis, que le permite diagnosticar el estado de salud de la empresa, así como las posibles estrategias a implementar. Es decir, esto lo comentábamos con anterioridad. ¿Qué es lo que estamos diciendo en la parte de interpretación? La parte de los sentimientos, es decir, cómo es que un momento dado es indicador de qué me va a servir, cómo me va a ayudar para la toma de decisiones, ya sea para acciones correctivas o bien para un momento dado decisiones que tengan que proseguir o ir puliendo de manera paulatina. Entonces, esta parte de poder diagnosticar e interpretar es fundamental, porque eso nos va a permitir conocer qué tipo de medicina le tenemos que dar a la empresa para que goce de una buena salud. En base a estos dos objetivos que van a ser importantes en el desarrollo de nuestra sesión, daremos inicio a la misma. Vamos a ver en primera instancia nuestro tercer bloque, razones de productividad.
Para efectos de las razones de productividad estaremos analizando dos vertientes y quiero que me acompañen al pizarrón. Dentro de la productividad vamos a ver dos vertientes. En primera instancia va a ser la parte de las ventas y la parte de la utilidad. ¿Sí? Estas dos vertientes son fundamentales. ¿Por qué? Porque de cierta forma nos va a ayudar a saber o a identificar qué tanto las ventas están participando para que la empresa sea productiva. Qué tanto las utilidades participan para que las ventas también sean productivas. Entonces, en ese sentido, existe la gran aplicación de estos dos factores que le va a permitir a la empresa tomar decisiones al respecto. Entonces, si les parece bien, iniciemos con nuestra primera razón financiera que nos hace mención el estudio de las ventas. En el estudio de las ventas, primero vamos a ver las ventas netas entre el capital contable. Aquí ya va a haber alguna vertiente. Veámoslo en el pizarrón. Ventas netas entre el capital contable. Y aquí lo quiero mencionar en este caso, ¿por qué? Porque recordemos, la parte superior va a ser, para hacer un poquito la remembranza, es nuestro numerador. La parte inferior es nuestro denominador. Y lo decíamos la clase anterior, para poder interpretar estas razones financieras se va a leer de denominador a numerador. Eso es como vamos a poder interpretar su resultado respectivamente. También quiero hacer mención a lo siguiente. Aquí hay una vertiente diferente en comparación de lo que veíamos la sesión anterior. La sesión anterior veíamos los rubros de balance. Como hace un momento lo comentaba, veíamos lo que era activo, lo que era pasivo, capital. Ahora se nos está incorporando un nuevo invitado, que son las ventas netas. Las ventas netas corresponde a una cuenta de resultados, ¿sí? Una cuenta del estado de resultados. Y capital contable lo tenemos más que dominado, ¿no? Es una cuenta del balance general. Para ello nos tenemos que remitir obviamente a nuestro balance y a nuestro estado de resultados para que de cierta forma podamos traer los saldos respectivos de estas dos cuentas. Las ventas netas del estado de resultados, que ustedes recordarán, abrimos nosotros con estado de resultados, y la parte del capital contable que pertenece a la cuenta de balance. Ahora bien, vamos a ver lo siguiente. Vemos que nuestra razón financiera nos dice lo siguiente. Lo voy a mostrar de nueva cuenta. Dice que las ventas netas entre el capital contable. ¿Sí? Y estamos haciendo mención a los saldos. Voy a poner el año 2006. En el año 2006 observamos que nuestras ventas son de, y seguimos con mi examen de la vista, de 336,053 pesos. Y de capital contable de 25,820. ¿Sí? Esto nos va a dar un resultado de 13.01. Trajimos de cierta forma nuestra cuenta de resultados y nuestra cuenta de balance. ¿Qué nos está diciendo en este apartado? Dice, la gran injerencia que tiene el capital contable, es decir, la parte fuerte, el grueso del capital contable es los accionistas. La gran injerencia que tienen los accionistas conforme a nuestras ventas netas.
Su interpretación nos da lo siguiente, dice, las ventas se han comportado en crecimiento de un año a otro. Esto es benéfico para los mismos accionistas que han puesto empeño de su dinero invertido en la empresa. Entonces, por cada peso, y lo mencionábamos con anterioridad, leemos de denominador a numerador. Por cada peso de capital contable existen 13 pesos 0,1 centavos de ventas. ¿Sí? Eso es lo que han contribuido los accionistas en la originación de las ventas. Cada peso que han invertido les ha redituado 13 pesos 0,1 centavos en las ventas. Eso es un tanto benéfico porque de cierta forma le están dando un gran impulso a su empresa. En el año 2007, haciendo una base de comparación, observamos que está aminorando más o menos proporcionalmente un peso, pero sin embargo sigue teniendo la redituabilidad de por un lado la inversión de los accionistas reflejado en las ventas correspondientes. Esto de cierta forma le es un tanto benéfico a la empresa en este momento. Después vamos a pasar con otra razón financiera dentro de nuestro apartado de productividad que nos dice las ventas netas entre el capital de trabajo. Cuando estamos hablando de capital de trabajo, lo mencionábamos en la sesión anterior. Decíamos que es el motor de la empresa, ¿sí? El motor con el que se va a estar desenvolviendo paulatinamente o día tras día la empresa. Y hoy le va a tocar participar en esta razón financiera, en donde va a estar participando con las ventas netas. Pero, obviamente, el capital de trabajo, antes de realizar nuestra razón financiera, tenemos que determinar el capital de trabajo. El capital de trabajo, como lo mencionamos con anterioridad, va a ser el diferencial que exista entre el activo circulante menos el pasivo a corto plazo. Es decir, la parte de derechos y obligaciones menor de un año. En ese sentido va a ser el capital con el que va a estar en cierto movimiento la empresa paulatinamente. Cuando hagamos esa minoración, esa resta, vamos a poder determinar el capital de trabajo de la empresa. Como es en el caso del año 2006, el capital de trabajo es de 15,044 pesos. Eso es un tanto benéfico. ¿Por qué? Porque de cierta forma nos muestra que tiene la empresa más derechos, tiene más participación en la misma, los activos, que las deudas mismas. Entonces, de cierta forma, existe una gran capacidad para que la empresa tenga un motor susceptible y sustentante dentro de la misma. También en el año 2007, hablando del capital de trabajo, podemos observar que se incrementó. Ahora tiene una cifra de 15,861 pesos. De cierta forma también tiene una gran participación dentro de la misma el capital de trabajo, y qué mejor que se haya incrementado porque eso permite que la empresa pueda tener más operación, más cotidianidad dentro de la misma. Ya que tenemos identificado el capital de trabajo, bien podemos determinar nuestra razón financiera, que como lo estamos observando nos dice que son las ventas netas entre el capital de trabajo. Y como ustedes pueden observar, cuando traemos nuestros saldos, que ya mencionamos que ventas netas es una cuenta de resultados, es decir, la vamos a traer de nuestro estado de resultados, lo vamos a poder dividir entre el capital de trabajo, que ya lo determinamos ahorita mismo. Entonces, tan solo lo único que vamos a hacer es llevarlo al denominador de la operación. Al denominador de la operación, que en este caso la operación se está haciendo una división. Entonces, dividimos las ventas netas entre el capital de trabajo. Y vamos a observar lo siguiente. Vamos a ver otra vez el tema de que existe una pelotita que se llama ventas netas. Y existe otra pelotita que se llama el capital de trabajo.
¿Sí? ¿Qué nos está diciendo esto? La gran importancia, es decir, la gran importancia que tiene el capital de trabajo dentro de las ventas originadas de la empresa. ¿Sí? En ese sentido, ustedes pueden observar que perfectamente el capital de trabajo tiene una buena injerencia dentro de las ventas. De cierta forma, que si lo vemos en el año 2006, nos da un resultado de 22.33, ¿sí? Es decir, que por cada peso de capital de trabajo, estas originan 22 pesos con 33 centavos de ventas netas, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de cierta forma el capital de trabajo cumple con su trabajo, cabe la redundancia, cumple con su chamba dentro de la empresa, que es originar un incremento dentro de las ventas. Es decir, irle dando paulatinamente a que las ventas vayan incrementándose. Y es como podemos observar la gran participación que tiene el mismo capital de trabajo dentro de las mismas. Podemos observar que en el año 2007 baja aproximadamente 1.50 pesos más o menos nuestro indicador, ¿sí? Más sin embargo, puedo decir o puede observarse que todavía sigue teniendo una gran participación el capital de trabajo. Es algo un tanto benéfico al mismo. Y asimismo, la interpretación nos dice lo siguiente. Como podemos observar, el capital de trabajo tiene de alguna forma injerencia para el logro del incremento de las ventas de un año a otro. Recordemos que el capital de trabajo es considerado como el motor de la empresa, ya que es lo que hace frente día a día en los compromisos adquiridos. Eso lo mencionamos con antelación. Y pasemos a nuestra siguiente razón financiera, que son las ventas netas entre el activo fijo. ¿Qué es lo que estamos observando aquí en esta razón? Estamos viendo la gran participación que tienen esos activos que fueron invertidos de la empresa, qué tanto nos están ayudando para que se originen las ventas de la empresa, ¿sí? Si un momento dado los activos, llámese el terreno, la maquinaria, el equipo de cómputo, qué tanta participación tiene para que se originen ventas dentro de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? En primera instancia, nuestro saldo de ventas, que ya lo conocemos en el estado de resultados y lo hemos estado trabajando con razones financieras anteriores, y lo vamos a dividir entre el activo fijo. El activo fijo, llámese de cierta forma nuestra cuenta de balance. Todas estas inversiones que se han hecho en activos, cabe la redundancia, como lo comentamos hace un momento, y qué tanta injerencia va a tener dentro de las ventas. Ustedes pueden observar, acompáñenme al pintarrón, vemos las ventas netas entre el activo fijo. Y nos dice que en el año 2006 nos da un indicador de 14.29 y en el año 2007 de 12.60, ¿sí? Es decir, por cada peso que exista, o que existe, mejor dicho, invertidos en el activo fijo, ellos están dando origen, llámese en el año 2006, 14.29 pesos en las ventas. ¿Sí? Aquí podemos observar qué tanta participación tiene el activo fijo. Y si se pueden percatar, pues tiene gran parte, ¿verdad? O sea, es un actor principal dentro del origen de las ventas. Podemos observar que tiene 14.29 en el año 2006 y en el año 2007 de 12.60. A pesar que hubo una minoración, esto
¿A qué se debió? Como ustedes pueden también observar, es que existió un incremento en el saldo del activo fijo del año 2006 al año 2007. Es decir, en el año 2006 nuestro saldo es de 23.515, mientras que en el año 2007 el saldo incrementó llegando a 27.195 pesos. Entonces, pero también así como se incrementó el activo fijo, también se vio incrementada las ventas. Sin embargo, eso es algo también un tanto alentador para la empresa. ¿Por qué? Porque así como invirtió en el activo, va a esperar que en un determinado tiempo sea redituable al bolsillo mismo de la empresa. No va a estar invirtiendo, lo comentamos en sesiones anteriores, en activos ociosos, sino lo que va a estar invirtiendo le tiene que dar una productividad al respecto. La interpretación nos dice lo siguiente: la participación de los activos fijos tienen dentro de las ventas una gran participación en el año 2007. El indicador disminuyó en comparación del año anterior. Consideremos que para la empresa es importante la inversión en activos fijos para efectos de la operación del negocio. Es muy importante porque si no existe esta parte de inversión dentro de la empresa, difícilmente cumpliría el objetivo principal, que de cierta forma es brindar un bien a la sociedad. Entonces, en ese sentido, tiene un gran desenvolvimiento. Nuestra siguiente razón financiera nos hace mención de las ventas totales entre el activo total. Es decir, las ventas netas, ¿qué tanta participación tiene el activo total en las ventas netas? Ventas netas entre el activo total, ¿sí? Cuando hablamos del activo total estamos hablando todos nuestros derechos, lo que he comentado, ha invertido o tiene la empresa a su favor, ¿sí? Y qué tanto esos derechos han originado que las ventas incrementen o bien decrementen. No sé si sea el caso ahorita que vayamos a ver. También de cierta forma traemos como saldo nuestras ventas netas, que es nuestra cuenta de resultados, y del activo total, que es nuestra cuenta de balance. Traemos consigo los saldos y hacemos la división respectivamente. Si ustedes observan, vemos que en el año 2006 nuestro resultado es de 6.34, mientras que en el año 2007 es de 6.26. Leemos de denominador a numerador y podemos interpretar este indicador, ¿sí? Por cada peso que tenemos de nuestro activo total, se han originado 6 pesos con 34 centavos en las ventas. Esa ha sido la gran participación que ha tenido el activo total de la empresa conforme a las ventas netas. La interpretación nos dice lo siguiente: como bien se puede observar, la participación total de los derechos en la empresa es fundamental para efectos de conseguir un incremento en las mismas, y a su vez muy productivos son estos activos que le permite este incremento. Si ustedes pueden observar, hubo incremento también en los activos de un año a otro, porque de cierta forma hubo una minoración en su índice, en su resultado. Aunque es mínimo, pero hubo una minoración, pero esto se da de cierta forma porque hubo un incremento tanto en las ventas como en el activo total de un año al otro. Entonces, en ese sentido podemos observar este punto de comparación. Nuestra siguiente razón, entramos al bloque de las utilidades, pero dentro de nuestras razones de productividad. Ustedes recordarán, en un inicio mencionaba que la productividad la vamos a dividir por la parte de las ventas y de la utilidad. ¿Qué tanta injerencia hay en las ventas para que la empresa sea productiva? ¿Y qué tanto las utilidades tienen injerencia en la productividad de la empresa? Ya terminamos con la parte de ventas, ahora ingresemos con la parte de utilidades. La parte de utilidades, empezamos con nuestra primera razón, que nos dice lo siguiente. Nos dice que la utilidad neta
la vamos a dividir entre el capital contable. Eso nos va a dar un resultado en el año 2006 de 0.16 y en el año 2007 de 0.19. Vamos a analizarlo de una manera paulatina. Cuando estamos hablando del capital contable, estamos hablando la parte total de la empresa, inmiscuido la parte de los accionistas. ¿Qué tanta injerencia tienen los accionistas junto con todo el demás bloque del capital en la originación de las utilidades? ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo lo siguiente? Que por cada peso que haya invertido en el capital contable, existe, o da origen, mejor dicho, a 16 centavos de utilidad dentro de la empresa. De cierta forma, aquí hay algo que recalcar. Existe una utilidad al respecto, ¿sí? Eso es algo benéfico para la empresa. Cuando existen pérdidas, ahí sí nos metemos un poquito en problemas en su análisis, porque de cierta forma nos percatamos que no existe una maximización de la riqueza, un beneficio para la empresa. Entonces, bajo esa perspectiva, aquí hay utilidades y estamos viendo qué tanta participación tiene el capital contable, principalmente el grueso es la parte de capital social, conforme la originación de la utilidad. Y en este momento lo vemos que por cada peso que invirtieron los accionistas, estamos viendo reflejado 16 centavos de utilidad en un año, y en el otro año existe un incremento de 0.03 centavos al respecto. En ese sentido se da porque hubo un incremento de utilidad, pero también hubo un incremento en el capital contable. La interpretación nos dice lo siguiente, dice en esta razón, nos dice la relación estrecha que existe, por un lado los accionistas y por el otro lado la utilidad que ha dejado esa inversión realizada por ellos. Como bien podemos observar, de un año a otro se ha visto incrementada la misma. Entonces, en ese sentido podemos observar que hay un tono benéfico, un tono de que ha habido un incremento, por mínimo que sea, pero es un indicador favorable. Mientras no pierdamos, ya es una gran ventaja. El objetivo es ganar terreno. Y cuando se gana el terreno, va a haber puntos a favor dentro de la empresa. Va a haber un momento dado la gran participación que exista de los accionistas dentro de la utilidad. Y así como vimos esta razón, vamos a proseguir a la siguiente, en donde la siguiente nos da una muestra de qué tanta participación hay del pasivo total y del capital contable contra la utilidad. Veámoslo de este punto de vista. En clases anteriores mencionábamos lo siguiente: la allegación de recursos se da por medio de accionistas y por medio de terceros, ¿sí? Que van a ir a parar a la empresa. En base a este esquema vamos a poder identificar qué tanta injerencia tienen estos dos actores para la generación de la utilidad, ¿sí? ¿Qué tanta utilidad están generando estos grandes actores dentro de la empresa? En una instancia, la utilidad neta, pues la conocemos, es una cuenta de resultados. La traemos del mismo estado de resultados mostrada tanto en el año 2006 como en el año 2007. Y la vamos a dividir contra nuestro pasivo total y capital contable, que ambas son cuentas de balance. Obviamente tenemos que sumar la parte del numerador de estas dos cuentas para que posteriormente la utilidad sea dividida por el resultado del pasivo más capital contable. Eso nos va a poder permitir conocer el indicador que nos pueda mostrar qué tan factible fueron esta allegación de recursos para efectos de generar utilidad. Y bien, nos dice lo siguiente:
En el año 2006 nos da un resultado de 0.07 pesos o 7 centavos, 0.07 centavos. Y por el otro lado, en el año 2007, de 0.10, es decir, 10 centavos. Repito, 2006, 0.07 y 2007, 0.10. ¿Qué nos está diciendo? Que por cada peso que fue allegado del pasivo total más capital contable, nos está generando en el año 2007 0.07 pesos y en el año 2007 0.10 pesos, o quieramos llamarle centavos. Su interpretación es la siguiente. En esta razón podemos ver la participación no tan solo de los accionistas, sino también de las deudas contraídas, llámese el tema del pasivo, por la misma en la relación que existe con la utilidad. Y es así como hay un incremento de un año a otro. Es decir, eso es algo benéfico. ¿Por qué? Porque existió, si ustedes pueden percatarse, existió por el lado del pasivo una minoración. Del año 2000 al año 2007 existió una minoración. Pero por el año 2000, por el lado del capital contable, perdón, existió un incremento del 2006 al 2007. Entonces, por un lado, aminoran las obligaciones, por el otro lado, la injerencia de los accionistas se va incrementando. Eso es por esa índole se da un resultado benéfico dentro de la empresa. Y nuestra siguiente razón es la utilidad neta entre las ventas netas. Es decir, ¿qué tanta participación tienen las ventas dentro de la utilidad? ¿Qué tan protagónicas? Y eso llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque de cierta forma, como nosotros abrimos el estado de resultados, es por ventas. Las ventas que un momento haya tenido la empresa y con qué cuenta cerramos con la utilidad. Es decir, estamos hablando de los dos extremos del estado de resultados, y que dentro de esos dos extremos, la parte de en medio, es decir, vamos a verlo como un sándwich. Vemos la rebanada superior y la rebanada inferior. Hay que ver qué es lo que hay adentro del sándwich, ¿sí? Hay que ver si existe jamón, si existe queso de puerco, no sé, existen ciertos ingredientes o alimentos que están haciéndole de cierta forma condensado el mismo. Ahora bien, si ustedes pueden percatarse, la utilidad neta es de 4,147 y en el año 2006 y en el año 2007 se incrementa. Y las ventas netas también son incrementadas, como ustedes pueden observar. Son incrementadas de 336,053 a 342,865. ¿Qué nos quiere decir esto? Dice, bueno, la gran participación, vamos a observarlo aquí en el pintarrón, la gran participación que tienen las ventas netas, o vamos a verlo aquí, la utilidad neta, el origen de la utilidad neta en base a las ventas netas, ¿sí? ¿Qué tanta participación tienen al respecto? Si ustedes pueden observar, bueno, pues vemos que en el año 2006, perdón, nos da un resultado de 0.012, mientras que en el siguiente año es de 0.016. Es decir, por cada peso que hay de ventas, se ha originado una utilidad de 0.012 centavos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, como que es un tanto aminorado. ¿Por qué? Porque el resto es la parte intermedia de nuestro famoso sándwich, ¿no? Ahí es donde se está llevándose a cabo el consumo, el gasto, los costos que está originando la empresa paulatinamente. La interpretación nos dice lo siguiente: en el último año existe un mejor rendimiento que le brinda las ventas a la utilidad. Esto es bueno para la misma, ya que quiere decir que los ingresos son aprovechados de una mejor manera. Ahí terminamos lo que corresponde a nuestras razones de productividad.
Ahora vamos a dar pie a nuestro último bloque, que es el ciclo financiero o económico. En este mismo vamos a poder determinar nuestras rotaciones que corresponden a nuestra rotación de inventarios, de cuenta por cobrar y nuestra rotación de cuenta por pagar o proveedores, como le quieramos llamar. Aquí vamos a poder determinar qué tantos días transcurren en cada una de estas rotaciones. Veamos la primera. Nos dice la rotación de inventarios y nos dice lo siguiente: inventarios que divide al costo de ventas multiplicado por 360. Si usted recordará en la sesión anterior, decíamos los 360 es el año comercial, es decir, 360 días del año como año comercial. Traemos nuestras cuentas. Inventarios va a ser una cuenta de balance, el costo de ventas va a ser una cuenta de resultados multiplicado por 360. Ahí nos va a dar un resultado de 12 días en el año 2006, mientras que en el año 2007 nos da un resultado de 13 días. Vemos incrementado un día de un año versus siguiente año. Esto obviamente, ¿qué es lo que nos está indicando? Bueno, ¿qué tanta rotación está habiendo de nuestro inventario en un año? Es decir, ¿qué tantas veces le estamos dando vueltas a este inventario? ¿Qué tantas veces le estamos dando vueltas a este inventario durante un año? Y esto nos quiere decir que le damos, en el año 2006, le estamos dando cada 12 días, estamos dándole vueltas a nuestro inventario paulatinamente. Y en el año 2007 son 13 días. La interpretación es la siguiente. Como podemos observar, la comparación de años, la rotación del inventario se incrementa un día, en donde el objetivo es que hubiese aminorado para efectos de darle vuelta más rápido al mismo inventario. Lo comentábamos en la sesión anterior. Entre más rápido sea nuestro ciclo, va a ser un tanto benéfico para el mismo. Si ese ciclo se ve aminorado, va a momento dado a cubrirse las expectativas de la empresa por el lado del efectivo mismo. Eso es por el lado de los inventarios. Y ahora vamos a verlo por el lado de la rotación de la cuenta por cobrar. Cuando hablamos de la rotación de la cuenta por cobrar, pues tenemos que identificar qué tantos días está dándose para efectos del cobro de la venta que hemos realizado en un inicio, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a determinar? Con la siguiente operación. Los clientes lo vamos a dividir entre las ventas netas y posteriormente lo multiplicamos por 360 días. Clientes, llámese nuestra cuenta de balance, nuestra cuenta por cobrar, dividido entre las ventas netas, que es nuestra cuenta de resultados, y eso va a ser multiplicado por 360 días, que es nuestro año comercial. Como ustedes pueden percatarse, en el año 2006 vemos un resultado de 12 días y en el año de 2007 un resultado de 13 días. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Si un momento dado yo comenté que esto es un periodo, es decir, el tiempo en el cual vamos a recuperar la venta que realizamos en un inicio, nos podemos percatar que en el año 2006 cobrábamos en un periodo de 12 días, mientras que en el año 2007 cobramos en un periodo de 13 días. Es decir, vemos incrementado un día nuestro periodo de cobro. La interpretación es la siguiente, dice: los días por cobrar se vieron incrementados en un día. Haciendo la comparación de ambos años, en esta razón lo fundamental es poder cobrar lo más pronto posible para efectos de contar con liquidez en la empresa. Eso es importante, siempre hay que buscar la liquidez dentro de la empresa. Entonces hay que hacer más eficiente este sistema de cobro. ¿Qué hay que hacer como una política correctiva? Bueno, pues empezar a incrementar las llamadas con nuestros clientes, poderles en un momento dado invitar a que paguen de una manera más oportuna, y eso va a ser un tanto benéfico para la organización. También muchas empresas lo que proponen son algunos descuentos, si en un momento pagan en unos ciertos días. Entonces eso los motiva mucho para efectos de realizar pagos en un periodo más aceptable y la empresa pueda contar con la liquidez suficiente.
Nuestra siguiente rotación es de proveedores. En esta rotación de proveedores, lo que nosotros vamos a determinarla es igual una división de proveedores entre el costo de ventas por 360 días. Proveedores es nuestra cuenta de balance, costo de ventas es nuestra cuenta de resultados y eso lo vamos a multiplicar por el año comercial. Esto lo podemos traer de nuestros estados financieros, como lo recordamos, y si ustedes pueden percatarse, en el año 2006 nos da un resultado de 9 días, mientras que en el año 2007 nos brinda un resultado de 10 días. ¿Qué nos quiere decir esto? Que de cierta forma son los días que la empresa va a pagarle a los proveedores, el tiempo que va a pagar por esa factura que el proveedor le emitió por haberle abastecido de insumos respectivamente. Entonces, en ese sentido, se ha incrementado un día. Aquí sí hay algo benéfico para la empresa, porque de cierta forma está alargando, aunque sea un solo día, su periodo de pago. ¿Con qué objeto? Porque de cierta forma busca o va a tener la oportunidad un día más de poder administrar su efectivo, poderlo aprovecharlo de cierta forma de una manera más considerable y a su vez va a poderle brindar a la empresa mejor liquidez. ¿Sí? Mejor liquidez. Y lo vemos en su interpretación. Nos dice lo siguiente. En esta razón podemos observar, comparando los años, que el pago a proveedores se tarda un día. Esto indica que la empresa tardará ese día en desembolsar el efectivo respectivo para efectos de sus proveedores. Es lo que mencionábamos, un tanto benéfico dentro de la política de pago de la empresa, porque de cierta forma le va a permitir tomar decisiones de una manera más coordinada y paulatina dentro de su empresa. Entonces, aquí hay que tratar en un momento dado de poder alargar este periodo de pago. Y ya que tenemos nosotros nuestro periodo o rotación de inventarios, nuestra rotación de cuentas por cobrar y nuestra rotación de proveedores, podemos ahora sí determinar el ciclo financiero económico. El ciclo financiero económico lo recordaremos, lo determinamos de la siguiente forma: los días de inventario le incrementamos los días de cuenta por cobrar o bien días de clientes, como lo hayamos visto, y le vamos a minorar los días de proveedores, como lo hemos visto o como lo están viendo ustedes en su diapositiva. Cuando realizamos la operación de los dos primeros rubros, lo sumamos y después lo aminoramos, nos va a poder dar como resultado los días de duración del ciclo financiero económico. Si ustedes pueden percatarse, en el año 2006 nos da como resultado 15 días y en el año 2007 16 días. Es decir, ¿qué fue lo que hicimos para determinar este resultado? Fuimos sumando lo que habíamos determinado con antelación en cada uno de los años. Lo único que estamos haciendo es sustituir conforme a lo que nos está solicitando la fórmula para poder llegar a los días del ciclo, el ciclo financiero o económico. Entonces, ustedes pueden observar, se incrementó un día de un año a otro. ¿Qué quiere decir? Que lo que un momento dado, desde el momento que yo compro la materia prima, la proceso, la almaceno, y la vendo y la cobro, está pasando un periodo más o menos está pasando 15 días para poder recuperar esa parte que realicé. Y en el año 2007 se está incrementando un día. Acuérdense, aquí la clave es poder recuperar lo más pronto posible, que ese ciclo sea lo más corto para efectos de para poder seguir dándole movimiento al dinero. Es importante que el dinero le podamos dar movimiento constante, porque eso va a permitir poder abrir otros ciclos, volverlos a cerrar, abrir otro ciclo, volverlos a cerrar, y así sucesivamente, para que el dinero vaya generando riqueza. Recordemos, la parte de las finanzas es la maximización del dinero, poder generar riqueza dentro del negocio.
y entre más le estemos dándole vuelta a ese dinero, va a ser muy provechoso para la misma empresa y también para los accionistas y para todas esas partes interesadas, como lo veíamos en un inicio, los usuarios en general. La interpretación del ciclo financiero dice lo siguiente: hablamos de los días en que el dinero se vuelve a convertir en efectivo después de haber iniciado un proceso. En esta razón podemos observar, comparando los años que la empresa se tarda un día más en ese proceso de transformación. Por ende, lo más correcto es reducir los días de este proceso con el objetivo de que la empresa cuente con el efectivo lo más pronto posible. ¿Sí? Lo más pronto posible, mientras seamos más atinados, más veraces, más veloces dentro de nuestra recuperación de dinero, la empresa va a gozar con el mismo y le va a poder hacer frente a las obligaciones. No hay nada como hacerle frente a las obligaciones con nuestro propio capital, con el capital que en un momento dado está dándose por el movimiento del mismo dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero no va a traer un costo. El costo que va a traer es generar utilidades, pero esas utilidades que puedan quedarse dentro de la empresa y puedan ser en un momento dado reinvertidas. Ahora bien, en la diapositiva que estamos viendo en este momento, podemos observar un cuadro de resultados. Mejor dicho, son varios cuadros de resultados. Nuestro primer cuadro son las razones de solvencia. Dentro de las razones de solvencia, recordemos, veíamos lo que era la parte de circulante, la parte inmediata y la solvencia total. Estos eran los tres tipos de solvencia que determinamos en un inicio. Y observamos el año 2006 y 2007. Si ustedes se pueden percatar, la parte de circulante como que de cierta forma es la que reina. De cierta forma existe, aquí hay algo muy importante, es decir, existe una circulación del dinero muy favorable, existe solvencia dentro de la empresa. Y asimismo existe, para efectos de toma de decisiones, existe solvencia, porque eso lo vemos dentro de nuestra razón de solvencia inmediata. ¿Qué tan, cabe la redundancia, qué tan inmediatos somos para poder cubrir obligaciones? Y ustedes se pueden percatar que traemos una razón por arriba de 1. Entonces, de cierta forma, eso nos ayuda mucho para efectos de la toma de decisión. Haciendo nuestra evaluación de la solvencia total, también nos podemos percatar que existe un gran alivio en el sentido del año 2000 a 2007. Se ve un incremento respectivo y eso es algo un tanto benéfico para la empresa. Ahora bien, en nuestro siguiente cuadro son razones de estabilidad. La estabilidad la estamos evaluando por la parte de pasivos, tanto a corto como largo plazo, pero aquí muy importante, la estamos comparando todas estas razones contra el capital contable. ¿Qué tanta estabilidad, o mejor dicho, qué tanta tranquilidad, qué tan rico dormimos día tras día gracias a un momento dado al capital que está ingiriendo dentro de la empresa? Y si ustedes pueden observar, pues la que reina de cierta forma es la relación que existe entre el pasivo total y el capital contable. Ahí podemos ver indicadores muy favorables, no quiere decir que los demás sean desfavorables, también tiene una gran injerencia, lo comentamos cuando realizamos una cada una de ellas, y de cierta forma nos da un resultado benéfico para la misma organización. En nuestro siguiente cuadro vemos las razones de productividad y en primera instancia vemos el estudio de las ventas. En el estudio de las ventas también vemos indicadores favorables y de cierta forma me atrevo a decir que la productividad en esta empresa le ayuda en demasía. Existe una gran capacidad de producción del dinero, del movimiento del dinero por parte de las ventas. Ciertos actores como es el capital contable, el capital de trabajo, el activo fijo y total, tienen una participación muy estrecha y fundamental con la originación de las ventas netas. Y nuestro siguiente cuadro es igual las razones de productividad, pero desde el estudio de las utilidades.
Aquí podemos ver que existen otros actores como es el capital contable, el pasivo y las ventas. ¿Qué tanto estos rubros han tenido una injerencia para la originación de las utilidades netas? Si pueden observar, aunque sean un poco mínimas, porque quisiéramos ver números enteros, pero aquí en este caso vemos un tanto decimales, pero sin embargo le está dejando una generación de valor a la empresa. Le está generando alguna riqueza que quisiéramos tener más, pero de mientras estamos de cierta forma paulatinamente incrementándola. Y nuestro ciclo financiero o económico, pues lo comentamos con anterioridad, ¿verdad? Aquí el objetivo es que podamos aminorar lo más posible ese ciclo en días. Entre sea aminorándose paulatinamente el ciclo, le vamos a poder seguir dándole vuelta al dinero. Y esto de cierta forma va a ser beneficioso para la empresa. Con estos cuadros de resultados podemos observar y catalogar de un año a otro año qué es lo que ha sucedido. Lo que comentábamos hace un momento, la base de comparación. Nos estamos comparando de manera interna con los resultados o la información financiera que nos ha estipulado la empresa en el año anterior. Y eso es algo benéfico porque también nos permite tomar decisiones en un futuro y también tomar acciones ya sea correctivas o de seguimiento en el presente. En ese sentido nos permite en un momento dado dar esa visión, esa capacidad para poder afrontar los grandes retos que tiene una empresa. Como en nuestra diapositiva posterior vemos aquí una actividad de aprendizaje. En esta actividad de aprendizaje dice lo siguiente dentro de las instrucciones. Dice, a continuación se le presenta un balance general y un estado de resultados de la compañía Veritas S.A.D.C.B. correspondientes a los años 2006 y 2007, con el objetivo que se realice un análisis de cada año aplicando el método de razones financieras. Va a ser una dinámica, esta actividad de aprendizaje, una dinámica muy parecida a la que acabamos de realizar, porque nos está pidiendo hacer el análisis de esta empresa tomando en consideración nuestros 4 rubros aprendidos: la solvencia, la estabilidad, la productividad y determinar el ciclo financiero o económico de la misma. Entonces, en ese sentido, tenemos que aplicar y llevar a cabo en cada uno de los años la determinación de todas las razones financieras que compete a cada uno de los grupos que acabo de mencionar. Si ustedes se pueden percatar, en la siguiente diapositiva vemos el balance general de ambos años, tanto del año 2006 como 2007, en donde nos hace muestra el activo que corresponde a la empresa, el pasivo y el capital contable. En base a los saldos que muestra en cada uno de los años, tenemos que ir determinando estas razones financieras. Asimismo, el tema del estado de resultados. En el estado de resultados también observamos desde el inicio las ventas netas y cerramos con la utilidad del ejercicio. Entonces, en base al balance general y al estado de resultados de esta empresa, tenemos que en un momento dado determinar, analizar, diagnosticar e interpretar nuestras razones financieras, que es el tema de productividad, estabilidad, solvencia y el ciclo financiero o económico. En base a estos grandes grupos, tenemos que hacer el análisis de la empresa. Ahora, a mí también no quiero perder el tiempo de decirles que la parte de diagnóstico e interpretación va a ser fundamental, porque va a ser la parte de sentimiento, la parte que se va a ir reflejando dentro de la empresa, y eso les va a ayudar mucho para efecto de la toma de decisiones. No nos vamos a quedar tan solo con el número, con la división que se realizó, sino que de cierta forma hay que interpretar lo que en algún momento dado nos está dando origen al resultado determinado. En ese sentido, ustedes podrán haber asimilado bien el conocimiento y poder llevarlo a cabo paulatinamente dentro de sus negocios. En esta sesión, lo que nosotros aprendimos fue a poder llevar a cabo el análisis de nuestros 2 últimos bloques, que fueron lo que fue la parte de productividad y ciclo financiero. También pudimos ver un cuadro de resúmenes que nos permitía a un momento dado comparar los resultados de un año a otro año,
y esto nos permitía tomar decisiones. También les recuerdo que esta actividad de aprendizaje la lleven a cabo para efectos de monitoreo, para efectos de que ustedes vayan reforzando su conocimiento, y en un momento dado existe el apoyo del tutor para efectos de que puedan reforzar alguna duda o que tengan, que en un momento dado el tutor les pueda apoyar para que ustedes puedan reforzar su conocimiento. En esta sesión ha sido todo hasta el momento y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien.